El bull run del 2020-2021 apareció realmente entre un año y medio después del halving e hizo que altcoins como Solana subieran 17.233%, BNB subió 6.800% y Ethereum subió 1.526%, mientras que Bitcoin subió 1.100% en ese bull run. Como ven, hay un inmenso potencial en las altcoins y por eso decidí crear un portafolio diversificado con las mejores altcoins del mercado para este bull run. Pero ¿saben por qué excluí Bitcoin y Ethereum cuando escogí el portafolio de mis sueños? Les voy a contar esta historia, pero antes quiero explicarles de dónde salió la idea de armar un portafolio especial de cripto. Un amigo muy cercano, después de ver mis videos con mucha atención y queriendo aprender más, me invitó a crear un portafolio con el que pudiera batir los índices accionarios y a la vez le diera a él la oportunidad de aprender todo lo relacionado con criptomonedas. Él veía con tristeza y preocupación las inversiones acumuladas de muchos años de trabajo y ahorro y estaba impresionado por una rentabilidad muy bajita, que lo único que hace es perder poder adquisitivo. Es como poder comprar con esa plata hoy un New York Steak con una copa de vino deliciosa en un buen restaurante, pero el próximo año esa misma plata, incluido intereses, no da sino para comprar una Big Mac con gaseosa. Mi amigo me decía que ya tenía suficientes ahorros en activos seguros, pero que quería meterle algo de emoción a sus inversiones. Además, como es un tipo moderno, a pesar de su edad, mayor que yo, unos pocos años, no se quería quedar atrás de las evoluciones tecnológicas del mundo blockchain. Así que nos embarcamos en el reto de armar una canasta de criptomonedas que tuviera potencial y que a la vez tuviera un riesgo menor. Teníamos que esperar el momento adecuado. No debes hacer FOMO. Eso significa Fear of Missing Out, miedo de perder la oportunidad. Incluso llevamos más de un mes esperando, con calma, sin afanes para poder definir la estrategia más adecuada. Acá les digo que si tienen afán van a perder. Recuerden la historia de la liebre y la tortuga. Hay que saber correr, hay que revisar el camino, hay que planear cada paso, nunca apresurarse. ¿Y por qué la espera? Pues fíjense, en enero salieron al mercado los ETF de Bitcoin y el precio se vio afectado por las salidas de capital de Grayscale, que es uno de los fondos más grandes del mundo en Bitcoin y que cobraba comisiones de 1.5%, mientras que los nuevos ETFs cobraban muchísimo menos. El precio de Bitcoin alcanzó a caer 10% en esas 2 semanas. Y justo este mes salieron los ETF de Ethereum. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar con los ETF cuando el fondo de Grayscale les cobra no 1.5% como en el de Bitcoin, sino el 2.5%? Y los nuevos ETFs que están entrando están cobrando alrededor del 0.5%. ¿Qué creen que pueda pasar? Pues yo le aposté a que el mercado bajaba de manera importante. Me alcanza a asustar. Le apostamos una corrección y pensé que estaba perdiendo oportunidades, pero fíjense que estuvimos muy de buenas. Bitcoin cayó de la semana pasada a hoy de $70,000 hasta los 63.200 que alcancé a ver en algún momento del día. Y a la par de Bitcoin, todas las monedas corrigieron a la baja. Incluso Ethereum ha perdido 5,8% en una semana. A los ETFs se sumó esta semana los rumores de movimiento de los Bitcoins que están en poder del gobierno de Estados Unidos. Todos especulan si va a pasar lo mismo que hicieron los alemanes. Y sumado a esto, inició la repartición de tokens a los acreedores de Mt. Gox, la plataforma que se quebró hace 10 años. Vean y les muestro el movimiento de los ETFs, cómo se ha movido la entrada y salida de recursos de los diferentes fondos. Acá lo tenemos en la página de Fairsight Investors, donde se ve el 23 de julio que arrancamos positivo, pero de ahí en adelante ha habido de los 6 días adicionales 5 días negativos. Eso muestra una salida total de $483 millones de Ethereum. Entonces ahí solamente les queda para pensar. Aprovecho para recordarles que no soy su asesor financiero, solo intento mostrarles mis pasos. Les pido que me regalen un like si les gusta el contenido y que se suscriban al canal activando la campanita. Prometo no llenarlos de videos regulares ni mediocres. Luego de esperar, teníamos que escoger un exchange para poder invertir y que nos diera tranquilidad y buenos precios. No es por nada, pero Bitget, el cual me ha apoyado por varios meses, era la mejor opción. Vean y les muestro la página cómo estamos con Bitget. Bitget es un exchange muy bueno que está funcionando a las mil maravillas. Esta es la página y pueden entrar con bitget.com o incluso con el link que les voy a poner acá debajo.
Primero, porque nos dejaba comprar cripto usando la cuenta bancaria colombiana sin mayores inconvenientes. Y segundo, nos iba a retribuir el 20% de las comisiones de por vida, con el código especial que yo conseguí por la excelente relación que tengo en este momento con ellos. Con Bitget podemos no solo comprar las criptos que queramos, sino también podemos aprovechar para hacer staking o participar en los diferentes launch pools de monedas nuevas. Queríamos armar un portafolio entre $8,000 y $10,000 y teníamos que fondearlo. Usamos la opción de peer-to-peer para comprar de una manera muy sencilla. El proceso en Bitget es realmente muy amigable. Y ya estábamos listos para invertir, pero ¿cómo escogimos las monedas? La estrategia era escoger en mayor medida criptos que tuvieran una utilidad importante y que tuvieran diferentes narrativas, que estuvieran entre las tendencias más importantes del mercado. Es así como escogimos monedas entre las primeras 100 del ranking de CoinMarketCap. Acá les muestro la pantalla de CoinMarketCap donde se ve no solamente las monedas que escogimos, sino también ustedes pueden ver todas las otras monedas del ranking de 100. Aquí podemos ver, esta es la página donde se puede ver toda la información de Bitcoin, Ethereum, Ether, y tengo ya la lista del watchlist que ya les voy a mostrar. Al escoger monedas con una capitalización de mercado muy alta, iba a ser difícil que hicieran un 5 o 10x, pero también reducíamos así el riesgo. Por eso es que no escogí Bitcoin ni Ethereum en este portafolio, porque lograr un 10x en este momento para estas dos monedas es casi imposible. Su capitalización está muy arriba para este portafolio donde quiero tomar más riesgo. Para un portafolio más conservador, sí compraría Bitcoin sin dudarlo y posiblemente Ethereum. Fíjense que cuando uno tiene un portafolio de lo que sea cripto, acciones, bonos, lo que sea, siempre hay que pensar en diversificar y usar la típica frase de no poner todos los huevos en la misma canasta. Aquí les tengo la canastica desocupada. Vamos a ver dónde llenamos de huevos esa canasta y en qué otras canastas vamos a poner. Primero, uno debería pensar en asignar el portafolio cripto o portafolio de riesgo. Máximo deberíamos poner un 10% de capital. El resto en activos diversos, ojalá de bajo riesgo. Y ya metidos en este portafolio uno debe diversificar aún más. Después de haber definido este capital, escogimos 7 altcoins con un potencial gigante y me quedé con un poco de dinero para invertir en otras altcoins que en un nuevo video les detallaré. Empecemos. Les quiero mostrar acá en la página las diferentes alternativas y el watchlist que tengo listico. La primera era esta, BNB Chain. Esta es la moneda de Binance, que es el exchange más grande del mundo, es la moneda nativa y luego de haber tenido problemas con la SEC, que ya lo solucionaron, veo su token crecer muchísimo más durante el bull run que viene. Tiene market cap de 85.5 billones con todos sus tokens en circulación. Si nos pasamos a verlo en CoinMarketCap, aquí se ve BNB en el puesto cuarto. En este momento está en 576,73. Le ponemos clic y se ve el valor. En este momento estamos en 84.1 billones. Tiene una utilidad increíble como es participar en los launch pools de la plataforma de Binance para recibir airdrops. También se puede utilizar como gas fee para poder usar la red de Binance Smart Chain. El precio de entrada que decidimos fue de $564,90. Invertimos $1.500 con precio objetivo de salida de $1.694. La segunda moneda es Solana y Solana la tenemos aquí en el ranking, les voy a mostrar en la página. Solana está en este momento en $167,86 con un market cap de 78 billones de dólares y tiene un fully diluted market cap de 97.7 billones. Es una red layer 1 descentralizada muy rápida. La tengo listica también, les tengo la página, aquí se ve. Es una layer 1 descentralizada muy rápida, escalable y eficiente que está de moda por la cantidad de lanzamientos de sus meme coins. Es ecológicamente deficiente, tiene 1485 nodos que validan las transacciones. Ha tenido un desarrollo impresionante e incluso trabaja hoy en día con Shopify como una opción de pagos. Aquí se ve el tema que les hablo de Shopify con Solana Pay. Estamos con un market cap de 78 billones y un fully diluted market cap de 97.5. Mi precio esperado de compra era de $168. Ya compré para una inversión de $2.000 y un precio objetivo de salida de más o menos unos $672. Incluso
creo que puede subir más que eso. La tercera moneda de la lista es XRP. Esta es la página de XRP, que es una de mis favoritas por todo el tiempo que le he dedicado a estudiarla. Es la moneda nativa de XRP Ledger y de la empresa de pagos transnacionales Ripple. Ha luchado por 4 años contra la SEC para demostrar que no es un security, y hoy, al lado de Bitcoin, son las dos monedas con total claridad legal en los Estados Unidos. Esperemos el fin del juicio para este verano, que muy próximamente tendremos muy buenas noticias, estoy seguro. Su máximo precio ha sido de $3.69 y estoy convencido de que con el desarrollo que han tenido, unido con el fin del juicio, el precio se puede disparar. Entre todas las cosas que están construyendo está la creación de su propia stablecoin y la tokenización y custodia de activos. La capitalización de mercado en este momento de 33.4 billones, pero tiene un fully diluted market cap, que apenas lo vuelvo a repetir, 59.7 billones. Es importante revisar este valor de la capitalización totalmente diluida porque es el valor real de los tokens. En ese momento tengo una orden de compra de 57 centavos con 40, con una inversión de $540. En ese momento la vemos llegando muy cerca a esos 57, lo vimos hoy en 57. Miren, ya se ejecutó la orden, a 57.3 alcanzó a tocar, ya se ejecutó la orden de compra y por lo tanto estamos ganadores a los 60 centavos más o menos estamos en este momento. Vamos a pasarnos a la siguiente moneda, que es BitTensor, que está en el ranking y vamos a buscarla, está más abajito. BitTensor está en este momento en $297.19. Es un ecosistema basado en inteligencia artificial que potencializa una red de machine learning descentralizada. Los modelos de aprendizaje ayudan a entrenar de manera colaborativa, premiando a los servidores con el token Tau. El token también se utiliza para permitir el acceso de personas externas para utilizar esta información recopilada en la red de acuerdo a sus propias necesidades. Es complejo, así que intento resumir de una forma como más fácil. Es una red que entrena sus máquinas usando inteligencia artificial y paga a los servidores por el uso de sus recursos con el token, con Tau. El market cap en este momento está en $2.1 billones, pero el valor diluido de mercado es de 6,2 billones. Yo compré $1,000 en Tau a $303 cada uno. En ese momento estamos perdiendo $6 por token con el objetivo de vender más o menos en 1.363. La siguiente moneda, que tiene el ticker de AR, está en el puesto 49, tiene un market cap de 1.785, tiene un fully diluted market cap similar de 1.79 y el precio en ese momento está en 27.2. La red de Arweave es como el Bitcoin pero para la información. Es una red permanente y descentralizada dentro de un libro mayor. El almacenaje permanente trae muchos beneficios como la preservación de data importante para la humanidad, como el hosting de aplicaciones realmente descentralizadas y neutrales. Como les digo, el market cap es de 1.7 con un fully diluted market cap de 1.79 y para esta moneda escogí invertir $1,000 a un precio de $28. Como ven, ya está ejecutada la compra, en 27.21 estamos perdiendo 80 centavos aproximadamente y estamos muy cerca de recuperar esa inversión y ver cómo sale a la luna. Espero vender muy cerca o por encima del all-time high del último bull run, que fue de $91.06. Vamos a ir a la siguiente moneda. La siguiente moneda que tengo en la lista es Rune de Thorchain. Está aquí abajo, más abajo de lo que ya habíamos visto. Está aquí en el puesto 59 y en ese momento está en $4.03. Thorchain es un exchange descentralizado construido sobre la red de Cosmos que permite negociar o swapear tokens de diferentes redes sin la necesidad de tener tokens espejo. Ofrece precios competitivos sin la necesidad de requerir precios de terceros. Ofrece pools de liquidez, lo cual ayuda un montón. Me encanta ese proyecto por su versatilidad. Le veo un potencial inmenso. Tiene un market cap de 1.35 billones. Y el fully diluted market cap está en 1.6. Dentro del portafolio fue uno de los primeros que logré comprar. Compré $1,000 a un precio de $4.29.8. En ese momento lo vemos en $4.03. Una pequeña pérdida, pero es lo normal en la volatilidad del mercado. Y la última del listado es Ondo Finance. Vamos a buscarla. Ondo Finance está más abajo y tiene un potencial gigantesco. Es una de las que más me gusta, sobre todo porque he trabajado mucho tiempo en la industria financiera. Ondo Finance está en ese momento en los 91 centavos con un market cap de 1.26 billones de dólares y un fully diluted market cap de 9,076. Es un proyecto
que tokeniza activos del mundo real como bonos del Tesoro americano o fondos de money market. Fíjense que es un buen momento de Ondo porque tiene cerca de 500 millones de dólares en 2 portafolios. Vengan y les muestro porque esto se me hace interesantísimo para compartirles. Este es el valor. Y si ustedes ven, la primera de la lista que encontramos acá es BlackRock con su proyecto de Build. Lo trabajan con Securitize. Y en el puesto segundo está Franklin Templeton y en el tercero y cuarto está Ondo Finance. Ondo Finance tiene 257 millones en el primer fondo y 212 millones en el segundo fondo. Es muy interesante esto porque esta suma de estas dos sobrepasa a Franklin Templeton, que es una de las asset managers más grandes del mundo. Es un gigante de administración de activos. Y está muy cerca de tocar a BlackRock, que también sigue creciendo con 521 millones de dólares. Este es uno de esos proyectos a los cuales les tengo especial afecto porque entiendo el valor de la integración del mundo real con el blockchain. Bueno, acá estoy invirtiendo en 2 de las narrativas más importantes del momento, que son la inteligencia artificial y la tokenización de activos. Este portafolio es de $8,000 y espero completarlo con otros 2,000 que estoy invirtiendo en 8 proyectos adicionales no tan grandes y repartiendo el riesgo de una manera más pequeña. Esperen otro video donde les voy a hablar de estas alternativas. Creo que hay cosas bien interesantes que les puedo enseñar ahí. Miren, al escoger un portafolio tan fuerte como este, o incluso con cualquier tipo de inversión, uno debe estar atento a las señales económicas, en especial a temas tan importantes como las elecciones presidenciales en Estados Unidos o las decisiones de la Fed como la de esta semana, donde mantuvieron las tasas inalteradas, pero que anunciaron una reducción de tasas, o no anunciaron, dieron a entender que van a reducir las tasas en septiembre. Todas las inversiones se afectarán por la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Será un presidente pro mercado y pro cripto o será un presidente que busque repartir subsidios y controlar al pueblo? No sabemos. Al final Estados Unidos es una potencia mundial, aunque algunos no lo quieran. Por eso hay que estar muy atentos a lo que pase en el país del norte. Para entender las opciones a la presidencia, los invito a ver mi último video hablando del discurso de Donald Trump en el Congreso de Bitcoin 2024.